Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Hoy les voy a compartir un documento de un seminario de Edmundo Velasco, donde nos habla sobre cómo recuperar el niño interior. Vamos a hablar ahora sí completamente del niño interior, entendiendo qué es el niño interior, cómo afecta nuestra vida. Ya les he compartido algunos videos, algunos podcasts sobre el niño interior, unas meditaciones para sanarlo, pero muchas personas aún, leo en los comentarios o me escriben, siguen sin comprender, qué es como tal el niño interior, por qué es que me afecta, cómo me afecta. Bueno, espero que este podcast de hoy aclare todas sus dudas, que les guste y que sea de ayuda y de mucha luz para su proceso de sanación. Vamos a hablar de un tema muy intenso, de un viaje que duele, pero que a la vez es hermoso, porque trata de descubrir cómo fue nuestra infancia, qué nos pasó cuando estábamos con nuestros padres. Es tocar ciertas partes de tristeza, pero una vez que te animas a tocarlas y tomar esa decisión, vale la pena. Como resultado, recuperas el éxito, la espontaneidad y una serie de emociones que habías dejado muy ocultas, y junto con todo eso, recuperas la conexión con tu ser. Es algo muy útil en qué reflexionar. Probablemente ya has estado teniendo un crecimiento como persona. Sin embargo, lo que vas a aprender en este viaje será algo muy útil para tu futuro crecimiento. Vale la pena que lo repases por lo menos 2 o 3 veces. Si estás hoy aquí, es porque estás en ese camino de entender, de sanar, de comprender, de cortar, de mejorar tu vida. Entonces, como la sanación no es algo que se haga en un momento, de un momento para otro, repasar este tema, volver a leer los libros, volver a escuchar las meditaciones, volver a hacer los ejercicios, obviamente hay que ser muy conscientes de no seguir sanando sobre lo sanado, pero siempre es importante seguir repasando y seguir escuchándonos. Primero, vamos a entender qué es el niño interior. ¿Cómo afecta la vida de una persona tener un niño interior herido? ¿De qué manera el niño herido genera un adulto problemático? ¿Cómo se sana ese dolor original? ¿Por qué ese niño herido genera en nuestras etapas primarias un dolor básico? Me encantaría que ustedes me respondan eso. ¿Cómo creen ustedes que afecta la vida de una persona tener un niño interior herido? La psicología le llama el dolor original, que de muchas formas nos está afectando en nuestro desarrollo personal, en cualquier área de nuestra vida, por no decir que en todas, en nuestra relación de pareja, en lo profesional, en nuestra relación con nuestros padres, hijos, amigos, etc. En el transcurso de este viaje de sanación y descubrimiento, encontrarás muchas técnicas, sencillas pero integrales, y que te invito a que las hagas. Te podría sorprender cuánto te puede ayudar para recuperar al niño interior y de esa manera empezar a utilizar tu adulto actual con una mayor potencia. Si te animas a hacer los ejercicios y con mucha honestidad exploras esa herida básica, vas a aprender a sanar a ese niño interior y como consecuencia vas a recuperar el control emocional de tus heridas infantiles. ¿Por qué es importante? La paradoja que se da es la mayoría de lo que hacemos en la vida. Lo hacemos de manera inconsciente y el inconsciente es la clave para reafirmar una herida. Hacemos cosas de las cuales no nos damos cuenta para mantener la herida abierta. En parte de Latinoamérica usamos la expresión para eso, le ponemos sal o limón a la herida. Es decir, evitando que la herida se cure, hacemos conductas que van a reafirmar la herida. Eso significa que tú no tienes el control de tus emociones. Este es un fenómeno fundamental en el sistema límbico de tu cerebro para generar químicos en tu cuerpo. John Grinder, co-creador de la PNL, se refiere al niño interior como ladrón interior. Es una manera muy fuerte y nos dice, es un ladrón interior, atácalo. Puede costar trabajo entender eso cuando estás familiarizado con el concepto de niño interior. Surge la pregunta, ¿por qué vamos a expulsarlo de una patada en lugar de sanarlo?
La forma como tratas a un ladrón es diferente a como tratas a un niño abandonado, herido, humillado. Si tú tienes una empresa y descubres que hay un ladrón, difícilmente lo vas a abrazar y a decir, entiendo que eres un ladrón porque te faltan recursos. Es más seguro que saques algo con que defenderte y llames a la policía. La gente, cuando siente que le quieren robar, se siente molesta y violentada. De lo contrario, si vas por la calle y encuentras a un niño herido, lo tomas con ternura y lo tratas de consolar. Igual, si un niño es humillado, tú tratas de recuperarlo. Yo coincido más con los modelos de Carl Jung y de Brad Chow, quien escribió el libro Volver a la niñez, porque me parece que hay que ser sutil con esa parte tuya. Jung le llama el ladrón interior, porque en muchos casos nos genera un autosabotaje. ¿Qué te roba este ladrón? El niño interior herido te impide cosas, te impide o te roba tus sueños, te impide tus anhelos o te los roba, te impide ser creativo o te roba la creatividad, te impide alegría de vivir o te roba la alegría de vivir. Esa es la razón por la que hay que trabajarlo para recuperar esos sueños, anhelos, alegría de vivir y espontaneidad. Si lo entendemos de esa manera, es un ladrón que te quita cosas de tu vida. ¿Es el niño lastimado o es el ladrón interior? Es el responsable de generar los mapas que tienes de que el mundo es doloroso. Si tú analizas como coach o como maestro, terapeuta o tú mismo en tu vida, encontrarás que hay personas que perciben el mundo como un sinónimo de dolor, que es difícil. Esas personas tienen esquemas mentales, formas de pensar respecto a que el mundo es una selva, una cosa de pelea, de dolor, que tienes que abrirte paso a golpes y levantarte cuando te golpean. Son personas que tienen un niño interior herido. Ese niño interno, ese ladrón interno, es el responsable de desarrollar muchas de las creencias limitantes. Recordarás que en la psicología, independientemente del modelo, sea de Carl Jung, Freud, Erikson, Piaget, Satir, de cualquiera de los grandes de la psicología, le dan una importancia muy fuerte a la infancia, porque es el momento en que el inconsciente, que es una esponja, graba mucha información básica con la que vas a vivir el resto de tu vida. En la psicología existen muchas formas de trabajar esas grabaciones y modificarlas. Yo coincido que no hay nada mejor que PNL para lograrlo, porque lo trabajas desde la raíz, regrabando, reeditando, cambiando, aunque los modelos terapéuticos también funcionan. Llegan a ser mucho más largos porque van enfocados a revisar esa parte. Acá les pregunto, ¿les gustaría que les comparte información y ejercicios de programación neurolingüística? Cuéntenme en los comentarios. La psicología tradicional trabaja con el consciente y se enfoca al contenido del problema. Puedes durar años visitando al terapeuta para tratar un solo problema, mientras que la programación neurolingüística, al trabajar con el inconsciente, se mete muy poco en contenido. Se enfoca más bien en el proceso del cambio, obteniendo como resultado cambios permanentes a corto plazo. Ese niño herido que vive en nuestro interior es el que crea nuestro sistema de creencias básico. ¿A qué me refiero? Las etapas primarias de la vida es de los 0 a los 12. Algunos modelos psicológicos difieren un poco y dicen que es de los 0 a los 15. Otros dicen que es de los 0 a los 16 años, pero todos coinciden que es en la niñez. Estas etapas son fundamentales porque tu inconsciente es como una esponja que va a grabar toda la información con la que vas a actuar durante toda tu vida. Es importante aclarar que la manera como viviste tu niñez tampoco es determinista. Sabemos con PNL que en cualquier momento puedes tomar esto y modificarlo con herramientas, claro. Una persona que no obtiene las herramientas para hacerlo va a actuar de manera inconsciente con esas grabaciones o programas por el resto de su vida. Entonces aclaramos que no es determinante. Pudiste haber vivido lo peor de lo peor, pero lo puedes cambiar con herramientas, con recursos.
Una persona que no cambia los patrones que viene arrastrando desde su infancia, vive la vida normal y jamás se acerca a pedir ayuda, a pedir apoyo, a buscar a alguien que le ayude a cambiar esto. Ese va a ser su sistema básico de creencias y así va a andar por el mundo y más o menos te estoy hablando del 95% de las personas en el mundo que jamás han acudido a un psicólogo, a un terapeuta o a un coach. Ahorita, por esa situación, se le está dando un auge al coaching, a los modelos terapéuticos, asesorías, mentorías, porque la gente está descubriendo que sola no puede limpiar esa basura que le generó la infancia, que necesita sacarla. Es necesario comprender que es un proceso y que no tiene por qué ser tan doloroso. Fíjate en la palabra, tan doloroso. Quiero decir con esto que no se puede evitar que duela, pero no tiene que doler tanto como muchos modelos terapéuticos que son verdaderamente dramáticos, intensos, agudos en su nivel de dolor al sacar esas experiencias de la infancia. Para cambiar y modificar esto se necesita acción. No es algo que vas a cambiar con los libros, con las películas, con el crecimiento personal, con la motivación, la superación, acumular conocimientos al respecto, con el proceso de los años, estudiando una carrera, maestría, etc. La única manera eficaz de cambiar es con acciones. Esto explica la compulsión que tenemos por repetir. Es decir, esto nos explica precisamente por qué volvemos a repetir las mismas cosas, por qué reciclamos los mismos traumas. En parte de Latinoamérica decimos, el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Se tropieza de ida y de vuelta porque no quita la piedra. Hay gente que de niño se sintió abandonado porque su padre o madre se la pasaba todo el día trabajando, porque le prometieron que estarían con él en alguna experiencia en la que no se sentía capaz de vivirla solo, por un miedo, y no estuvieron, no le cumplieron. Hay muchísimas causas. Y lo que le pasa a este niño que vivió ese abandono es que todas sus relaciones terminan en abandono, sea él quien abandona o el abandonado. Hay gente que de niño fue humillado porque su papá fue muy rígido. ¿De qué manera lo pudieron humillar? Lo exhibían. Le decían, no eres como tu hermano. Ese niño humillado se recicla. De adulto hace conductas ciegas e inconscientes para que lo sigan humillando. Hay gente que de niño vivió abuso sexual, físico o violencia o psicológico. De adulto recicla las conductas de tal manera que su pareja, su jefe, las personas con las que convive siguen abusando de esta persona. Inconscientemente entrará a un contexto tal en donde esa herida se siga avivando. La persona que tiene la conducta es quien menos se da cuenta de ello. Cuando llegamos a comprender las heridas de la infancia, comenzamos a observar a las personas y sus conductas, y surge algo impresionante. Volteas a tu alrededor y empiezas a asociar las conductas de la gente con las heridas básicas, y resulta muy impresionante observar a esa persona teniendo una conducta específica que resalta claramente la herida que viene arrastrando, mientras que para la persona misma es totalmente ciego. Freud le llamaba la necesidad de repetir o compulsión por repetir. Él empezó a descubrir que una persona que en su infancia sufría humillación la seguía sufriendo en su adolescencia, adultez e incluso en su ancianidad, porque era una compulsión, es una necesidad u obsesión por repetir el dolor, porque esas son las grabaciones básicas del inconsciente del niño y que se van a repetir por el resto de su vida. Estos mapas infantiles que van de 0 a 12 años aproximadamente se convierten en los filtros perceptuales por los que pasan las experiencias. Si tuviéramos puestos unos lentes de color azul, ¿de qué color vamos a ver el mundo? Si el niño sufrió humillación, va a vivir un mundo de humillación. Si sufrió abandono, va a vivir un mundo de abandono, según la herida o las heridas que tengas. Se puede tener una sola herida,
hay quien puede tener 2 o más, hay quien tiene las 5, aunque tener 5 heridas es un caso de sufrimiento infantil muy extremo. Pero lo que sí queda muy claro es el hecho de que nadie se salva de tener al menos una. Además de la cantidad, la intensidad también es importante. ¿Puedes responder en este momento qué tan profunda está tu herida? Cada pensamiento que hayas tenido ha viajado a través de tu biología. El pensamiento genera una emoción en el sistema límbico. Este lo convierte en químicos y viaja a través de todo tu cuerpo. Estos químicos activan una respuesta fisiológica. Las emociones que producen estas experiencias se codifican en tus sistemas biológico, los órganos, glándulas, músculos, etc., contribuyendo a la formación de tus tejidos celulares y almacenándose en tu memoria celular. Sin embargo, una vez que la persona ha sanado al niño interior, aparece la natural energía del niño maravilloso. Este concepto de niño maravilloso pertenece a Carl Jung, quien fue discípulo de Freud y después se separa de él, diciendo que todo lo que hacía estaba erróneo. Le llamaba Jung el niño maravilloso. Cuando la persona está limpia, sanada, tiene conductas inconscientes de niño. Aclaremos que el niño maravilloso no es en el sentido de ser infantil inmaduro, más bien en el sentido de disfrutar de la vida, de ser espontáneo, de tener energía física, vitalidad. Cuando sanas al niño interior, la pregunta es, ¿por qué nos volvemos como fuente inagotable de energía y entusiasmo? Los niños parecen como si tuvieran una batería permanente. Tienen una energía inagotable, insaciable. Eso es lo que recuperas cuando tienes tu niño interior sanado. Una energía de vivir. Reincorporarte en tus proyectos como un niño se compromete en sus juegos. Resumiendo, la infancia es la clave. En eso están totalmente de acuerdo todos los modelos terapéuticos. Empezamos por Sigmund Freud, Carl Jung, Jean Piaget, Karen Horn y actualmente hay una terapeuta que se llama Alice Miller. Ella tiene pocos años de haber fallecido. Puedes investigar un poco sobre ella, sobre sus libros, y te darás cuenta que es de las más profundas explicando la cuestión de los niños. Si desean que les comparta también información sobre esta autora, me lo hacen saber en los comentarios que yo los leo. Nuestro material básico, o sea, la experiencia de los 0 a los 12 años, conforma tu experiencia de adulto. Si deseamos un cambio profundo, necesitamos cambiar nuestra experiencia básica. En estas etapas es donde se encuentra la raíz de los problemas, de alergias, de enfermedades físicas, porque el niño que estaba ahí, viviendo una situación específica, no tuvo los recursos que necesitaba para afrontarla. Esas situaciones que no pudimos enfrentar se convierten en el molde de cómo va a ser tu experiencia básica. Cuando eras niño eras espontáneo, eras adaptable y te reías. Observa a un niño cómo disfruta al ver una mariposa, una flor. Se queda embelesado, asombrado. Toda su atención está puesta en la mariposa cuando la mamá le dice, no estés bobeando. La mamá no entiende que lo que está haciendo el niño es enfocarse, concentrarse. Esa es una de las razones por las que se pierde la capacidad de concentración. De niño disfrutabas de la vida, como hemos visto en el coaching. Lo más importante es el proceso. Cuando un niño se entera que va a ir a la playa, incluso si se lo dices desde un mes de anticipación, él comienza a disfrutar de la playa desde ese momento, aunque aún falte un mes para estar allá. Esa capacidad de disfrutar la perdemos en el proceso de hacernos adultos. Un periodista en una ocasión estaba en el 8º piso de un edificio de la Ciudad de México. Mientras estaba esperando a que el jefe lo recibiera, se asoma a la ventana. Le llamó la atención una casa donde arriba en la azotea estaba un perro. Según lo describe, era un perro lanudo y se veía que estaba muy descuidado porque su pelo estaba hecho grumos, como rastras por falta de higiene.
El perro se asomaba por la parte superior de la azotea, mirando a la puerta quien entraba, y se emocionaba cada vez que alguien entraba a la casa. Siempre corría y se paraba frente a una puerta, y movía la cola con esperanza, con la expectativa de que sus dueños le prestaran atención o le dieran de comer. Ese comportamiento fue muy repetitivo durante aproximadamente media hora. Se impresionó porque se dio cuenta que para un perro, su amo es Dios. Es decir, si Dios quiere, o sea, si el amo quiere que coma, como. Si Dios, o sea, el amo, desea que sea feliz, sale y lo acaricia y juega con él. Si Dios, o sea, su amo, quiere que él esté solo, pues no sale y el perro está solo. Somos Dios para nuestras mascotas, sobre todo si nuestra mascota está en una situación como este perro. Pero cada vez que entraba el perro, tenía la esperanza de que Dios se acordara de él. La reflexión es, ¿cómo te sentirías si Dios se olvidara de ti? ¿Cuál sería tu emoción, tu calidad de vida, tu forma de estar en este mundo si Dios se olvidara de ti? El niño interior es como ese perrito. Algo que te lastimó, algo que pasó ahí, una historia que se grabó en tu mente de humillación, abandono, traición, rechazo, abuso, etc. Y ese niño que vivió esa experiencia se convierte simbólicamente en algo como ese perrito. Y tú, como adulto, eres Dios para ese niño, porque tú puedes rescatarlo, porque tú puedes limpiar esa parte. Sin embargo, te olvidas de él. Ese niño está sucio, no está bañado, no está alimentado, no está cuidado, no está cuidando de su herida, y tú te alejas. Y como ese perrito en la azotea, él está ahí. Si esa parte tuya está como ese perrito abandonado, sin comida, sin cuidado, sin limpieza, ¿cómo puedes ser un adulto que ríe, que te sorprendes, que disfruta de la vida, que eres espontáneo? No puedes, porque no has ido a rescatar a ese niño interno, porque no has sacado de tu vida a ese ladrón. Es una parte que te dolió, que te lastimó, que viviste. Fueron los golpes que te dieron, lo que recibiste. Es un ladrón de sueños. ¿Cuáles son las características del niño que van a conformar a un adulto en su vida? La emoción por la vida, el optimismo, la espontaneidad. Un niño llega y le dice a su amiguito: le voy a decir a mi papá que compre un avión. Claro que es optimista el niño. El otro niño le contesta: pues yo le voy a decir a mi papá que compre todos los aviones del mundo y no le venda el tuyo. El niño es optimista, espontáneo, dice lo que piensa. El mundo para él es un lugar amistoso. Tiene un deseo constante de aprender. Posee un sentido de singularidad, de ser único. Esto es lo que somos, lo que hemos aprendido y que puede formar o deformar al adulto. Hay que reencontrarnos con esa parte valiosa de nosotros mismos. El niño interior determina muchas conductas del adulto y por eso es vital conocer cómo se quedó ese perrito en la azotea, cómo se quedó ese niño y cómo cerramos la puerta y decidimos no volver a tocar esa historia, porque nos dolió, porque fue duro, porque pusimos amnesia, un olvido a esa parte. ¿Y cómo se quedó ese niño? En nuestro interior. Las señales de que venimos arrastrando heridas de la infancia son muy claras. Codependencias, agresividad, desconfianza, baja autoestima, disfunciones sexuales y adicciones. Si tú presentas alguna de estas señales, ya te estás dando una pauta de que hay algo ahí en la infancia que se quedó herido. Ahora vamos a hablar de las categorías del niño herido. En este momento quiero que hagas memoria, que reflexiones. Te voy a poner ejemplos de historias para ayudarte a que explores tu niño interior. Son 5 los tipos de heridas de la infancia y vamos a empezar por la herida interior del niño abandonado. Esto pasa entre los 0 y los 12 años. Alguien puede decir: a mí no me abandonaron, yo no soy huérfano.
Vamos a explicarlo. Un adulto con niño interior con abandono siente que no merece, que está bien que él no tenga, siente que está bien que esté pobre, sin amor, enfermo, carente, que no tenga dinero, que no tenga casa, que no tenga nada. No tiene motivación para levantarse. Y no lo estoy diciendo en términos ofensivos, sino que ellos lo ven como algo que está bien que yo no tenga. Vamos a revisar qué es abandono. No precisamente que te hayan dejado en una iglesia, en una casa, en un costal y se fueron. Al abandono lo puedes vivir de una manera más simple. Es apartarse, es descuidarte. Ejemplo, puede surgir por la muerte de uno de los padres. Aunque no era tu culpa que tu papá se muriera o se divorciaran, sí te sentiste abandonado. Es diferente cuando el divorcio sucede en la adolescencia, porque un adolescente tiene muchos más recursos que un niño. Te puedes sentir abandonado por el nacimiento de un nuevo bebé. Empiezas a notar que le prestan más atención al nuevo bebé que a ti. Cuando los padres trabajan todo el día, cuando el niño es ingresado en una guardería, el niño sabe que el papá lo abandona y lo recoge a las 6 u 8, o se lo dejan a la tía, a la abuela, a nana. Él puede estar viviendo abandono de esa manera y nosotros como adultos podemos decir, a mi hijo le gusta. A nivel emocional, se vive como abandono del padre. El resultado es un adulto que genere relaciones de dependencia. Un 95% de las relaciones de pareja son codependientes, y eso es porque hay un niño interior abandonado. ¿Quién no vivió abandono en mayor o menor grado? ¿Quién no vivió momentos en que te castigaron en un cuarto oscuro o simplemente encerrándote en tu habitación o simplemente ignorándote, no hablándote porque tus padres estaban enojados contigo? Te sientes abandonado. ¿Qué va a pasar como adulto? Vas a generar codependencias porque vas a buscar a alguien que tenga autoconfianza, buena autoestima, eso que tú no tienes. Eso significa relaciones codependientes. Creen que están enamorados de su pareja, cuando en verdad están enamorados de la característica que tiene la persona y que ellos carecen. Y va a ser altísimo el riesgo de generar codependencia. El niño interior abandonado es más un reflejo de su relación con el progenitor del sexo opuesto. Un hombre, la herida la tiene con su mamá. Si es mujer, la herida la tiene con su papá. Ejemplos de situaciones que crean herida de abandono. Te comparto mi historia para que revises la tuya, no para que conozcas la mía. Yo fui un bebé prematuro y estuve en una incubadora. En aquellos tiempos los bebés en incubadoras eran aislados de mamá, perdían el contacto emocional con ella durante esos días. La razón del aislamiento era protegerlo porque su sistema de defensas estaba muy débil aún. Esa práctica de aislamiento ha cambiado rotundamente en estos tiempos. Ahora dejan que la mamá esté a un lado de la incubadora, porque está comprobadísimo el daño psicológico que acarrea la separación de la madre. A nivel de bebé, ¿se imaginan cómo viví el abandono de la madre en una incubadora varios días? Aún siendo bebé, a los 9 meses, sufro una meningitis. En el hospital me quitan la fiebre, metiéndome en una tina con hielo. ¿Habré sentido en ese momento abandono? ¿Dónde estaba mi mamá para cuidarme, para protegerme? Aunque no fui a guardería y aunque estuve siempre al cuidado de mi madre, el daño emocional ya estaba hecho y ese niño herido, con las grabaciones visuales, sensoriales, auditivas, es como si fuera un bebé que no fue abrazado, que no fue apapachado, amado y ahí se queda. Ya de adulto, a ese bebé lo abandonas como a ese perro en la azotea y dices, vamos a vivir la vida y a olvidarnos del pasado. Y a ese bebé, que no está físicamente. Esa herida que quedó ahí se convierte en una emoción que está constantemente alimentando tu fisiología. Lo paradójico es que ese bebé, ahora adulto, en sus relaciones de amigos, vive abandono,
porque hace cosas inconscientes para que esto se repita, expuesto a que lo abandonen sus amigos, sus parejas, o bien que él sea el que abandone. Y más importante aún es que abandonan sus sueños, sus proyectos. Recuerda, esa herida se vive con el progenitor del sexo opuesto. ¿Cómo fue? Existió una profunda falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto. ¿Cómo viví yo ese proceso de sanar al niño interior por el método tradicional de curar una herida de abandono? Hice muchos años en terapia haciendo mi maestría de desarrollo humano, estudiando la Gestalt, estudié hipnosis. Cuando iba a mis terapias y hablaba de las situaciones, hablaba de mi experiencia emocional con mi madre. Yo tenía un distanciamiento afectivo con mi mamá, pues yo soy el bebé que estuvo en incubadora y el bebé a quien le da meningitis. Y no me refiero a un distanciamiento de pelear. Por ejemplo, yo veía que mis hermanas llegaban y le daban besos a mi mamá y no tenían problema, pero yo no hacía eso. Algo me impedía hacer eso y mi mamá me quería mucho. Yo era su hijo consentido. Más bien me refería a la dificultad emocional que tenía para abrazarla y darle besos como lo hacían mis hermanas. Obviamente en terapia sale eso a colación. Enseguida vamos a explorar juntos por qué me pasaba eso. Yo me llamo Eduardo Jesús, porque cuando me llevaban al hospital infantil por meningitis, aún no estaba bautizado. Y como yo estaba muy grave, una enfermera monja me bautizó. Ellas tienen el poder de bautizar a un enfermo que va a morir. El mensaje a mi madre fue: despídase de ese niño que se va a morir. A nivel inconsciente, mi madre se despidió de mí, pero salí vivo de esa experiencia. Más adelante, a la edad de preescolar, me caigo de un tercer piso. Era una escalera enorme de piedra. Me resbalaba del pasamanos de piedra. Al montarme en la escalera, me voy para el otro lado. Abajo estaba lleno de plantas, enredaderas, entonces al caerme me sostengo de las enredaderas y me vengo cayendo amortiguándome. Al llegar al suelo me desmayo. Le avisan a mi mamá que caí desde el tercer piso. ¿Qué piensa ella en ese momento? No quiso bajar a verme porque no quiso ver el cadáver. Fueron los vecinos los que me auxiliaron y llamaron a la ambulancia. Y nuevamente me explicaban mis terapeutas: tu madre volvió a separarse de ti a nivel psicológico. Lo que le pasó a mi mamá a nivel inconsciente es: no quiero estar muy cerca a este niño porque la experiencia que tengo con él es que se va a morir. ¿Para qué me involucro con él si se va a morir? Se dio ese distanciamiento afectivo. No nos abrazamos, acariciamos, como cualquier madre e hijo. Recuerdo en secundaria, cuando se festejaba el 10 de mayo, me parecía muy exagerado cómo los demás se desvivían por el festejo y yo no sentía esas emociones tan intensas. Yo decía: pues sí, la quiero, pero no es así de madre querida, madre adorada. Yo creía que yo era deshumanizado, porque en esa fecha de festejar a la madre y que todos lloraban, la abrazaban, chillaban los niños, llegaba mi madre, le daba su regalo y ya, pero yo no sentía emoción. Cuando hacíamos el trabajo de exploración hacia ese niño herido, me doy cuenta de que yo me sentía abandonado. Ojo, no es que me hayan abandonado. Hay casos de heridas de abandono en los que en la vida pasan cosas muy concretas como la muerte de padres, nacimiento de un nuevo bebé, divorcio, padres que trabajan todo el día, pero también existe por aspectos emocionales donde tú te sientes abandonado sin que necesariamente haya pasado algún acontecimiento que te marcara. Lo importante es que te sentiste abandonado, independientemente si lo que tú viviste fue o no fue. Entonces eso generó una profunda falta de comunicación con tu progenitor del sexo opuesto. Si tú detectas que en algún momento te sentiste abandonado, se siente un niño así como no querido, como víctima. Y vaya que le cuesta trabajo la separación. Prefiere los problemas que tiene con su pareja a separarse de la pareja. Porque si algo es sensible esa persona, es a ser abandonada. Y aunque su relación de pareja sea un infierno,
Aunque su relación afectiva sea un caos, no quiere separarse de la otra persona. No puede soltar porque no quiere activar todos los archivos neurológicos de haber sido un niño abandonado. Pero no se da cuenta que hace cosas para que lo abandonen, y eso es lo paradójico. Entonces esas personas se vuelven totalmente dependientes de la otra persona. En muchas épocas de mi vida, en mis primeras relaciones de pareja, secundaria, universidad, era terriblemente dependiente porque no quería activar la herida del niño abandonado. Hay que ir a ese niño y sanarlo. Y aunque suene raro, es rapidísimo. Es como hacer una línea de la vida y darle recursos al niño. Por ejemplo, yo puedo ir a ese niño que estaba en la tina con hielo. Pude haber ido al hospital a abrazar a ese niño que se cayó desde el 3er piso. ¿Qué le faltó? Comprensión. ¿Cuándo tuviste esa comprensión? Etcétera. Más adelante les voy a compartir esta técnica de la línea de la vida. Resumiendo, la herida de abandono es la herida más común. Cuéntenme, ¿ustedes se identifican con esta herida de abandono? ¿Recuerdan en qué momentos de su infancia se sintieron abandonados por sus padres? Si desean una segunda parte donde hablemos de las otras 4 heridas, me cuentan en los comentarios. Gracias por escuchar, un abrazo gigante para todos y bueno, nos vemos en otro video, nos escuchamos en otro podcast. Adiós.